Génesis capítulo 35. Vamos avanzando con estos pasajes maravillosos que nos van enseñando cada día algo especial. No sé cuántos tuvieron la dicha de poder estar el día jueves. Del día jueves Dios nos habló, Dios nos bendijo a través de una palabra poderosa de cuando Jacob se encuentra con su hermano Esaú y el milagro que Dios hace cuando eso se proponía o se disponía que iba a ser una desgracia, una matazón, una destrucción. Iba a haber dolor, iba a haber angustia. Todo Dios lo cambió en bendición. Así que busque Génesis capítulo 35 y vamos a leer los primeros 4 versículos que dicen de la siguiente manera, en el nombre de Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió, al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Qué dice el 4? Fuerte. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Creo que la palabra ha sido entendible, clara, y hoy vamos a hablar un tema que le hemos puesto: alta iniciativa. Dile a tu vecino: tú debes tener alta iniciativa. Dile: yo también, claro está, ¿verdad? Alta iniciativa. ¿Cómo se llama el tema, mis hermanos? Alta iniciativa. Puede ocupar su lugar en esta hora. Hace un momento nos dimos cuenta que estamos ya en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Yo quiero que demos un aplauso al equipo de multimedia, por favor, que se pone pero fuerte, vamos, tiene que oírse ese aplauso fuerte, porque aunque estamos aquí en este lugar de Tuxtla Gutiérrez a través de una señal de no sé cómo funciona, estamos también en varios hogares agradecidos con Dios. Las personas que nos sintonizan a través del Facebook, siéntase también en casa, parte de la casa del Rey Jesús, y háganos sus comentarios, cómo escuchan la transmisión, cómo está saliendo todo. Y por ahí recuerdo a mi hermano del audio, si podemos poner un poquito más de audio atrás sería muy bueno, ya que el domingo le tocó compartir a mi esposa y nos dimos cuenta que en la parte de atrás se escuchaba poco. No sé si se subió mucho, pero por ahí díganle al del audio, porque necesitamos que todos escuchemos bien. Digo esto porque a veces bajamos la voz, porque a veces hay un momento en el que hay una palabra que hay que decirlo, no sé, un poco más suave, un poco más dulce, y es donde ya no se escucha muy bien. El anhelo es que todos capten la palabra y no estén ahí diciendo: ay, ¿qué será que dijo el pastor? Bueno, mis hermanos, esta mañana voy a hablarles de este tema, repito, que le hemos puesto alta iniciativa. En este tema veremos cómo hay un hombre llamado Jacob que no solamente se convierte, a lo que yo logro entender, a cómo va el transitar de los capítulos, no solo se convierte en una persona obediente, sino que él va a un nivel más allá. Creo que la mayoría de nosotros sabemos qué significa la palabra iniciativa. Todos los que estamos aquí sabemos qué significa esta palabra, y es cuando a alguien no le tienes que decir lo que tienes que hacer. Cuando alguien, por ejemplo, después de que los años han pasado y en su trabajo valora ese trabajo, tiene iniciativa, llega un poco antes, hace lo que a veces no le piden hacer, y eso ayuda mucho a que de una u otra manera pareciera ser que se gane el favor de la gente. Repito, no estoy hablando de cuando alguien quiere quedar bien, sino cuando alguien tiene iniciativa. Pero tener alta iniciativa, encontré en el diccionario, es algo más allá. Es cuando las personas toman la iniciativa, oiga bien esto,
y realizan acciones adicionales sin que se les pida directamente, mostrando un interés genuino en la tarea o el proyecto. Cuando tú encuentras a una persona que tiene una iniciativa, te encontrarás una bendición. Pero cuando encuentras a alguien que tiene una iniciativa más alta que cualquier persona, no por un interés personal, sino por un interés genuino, te vas a encontrar en alguien que de una u otra manera va a ser discípulos, que la gente va a pensar en él, que la gente va a pensar en ella cuando se trate de algún trabajo, y eso va a romper los patrones de conducta que muchas veces tenemos. Es cierto, alguien probablemente podría confundir esto, escúcheme bien, con un trastorno que se llama TOC. Es el trastorno obsesivo compulsivo. Y déjeme decirle lo que significa esto. Es ese trastorno que, repito, se llama trastorno obsesivo compulsivo. En algunas cosas hacen las cosas, válgase la redundancia, o puede ser una compulsión relacionada con esto llamado TOC, y es sentir hacer cosas innecesarias. No. Yo no estoy hablando de cuando necesitamos, o hay gente que tiene la necesidad de hacer cosas que no son necesarias hasta cierto punto, sino de aquella gente que ha formado su corazón, no sé si desde una temprana edad, pero cuando empiezan a tomar iniciativa. Jóvenes quieren que la vida les sonría, y esto lejos de toda broma, tengan iniciativa. Quieren que las puertas en un trabajo, en donde quiera se abran las puertas y la gente pueda ver en ustedes algo clave, sean personas que tengan iniciativa. No sean personas que tengan que decirle 1, 2 o 3 o 4 veces lo que tienen que hacer, o tienen que ver al papá molesto para que vengan. Muchachos, en esta etapa en la que vivimos, la gente que sale adelante es porque es gente que tiene iniciativa. Así que cuánto deseamos que cada uno de los jóvenes y de las señoritas pueda tener esa iniciativa que se necesita para continuar adelante en la vida. Ahora, lo que vamos a ver ahora es a un hombre que Dios le dice, escúcheme bien, Dios tiene comunicación con este hombre llamado Jacob. Jacob ha luchado con un ángel en capítulos anteriores. Jacob ha abierto su corazón. Jacob ha pasado de ser una persona obediente, meramente obediente, a alguien que empieza a tener iniciativas, y eso le empieza a abrir el panorama de vida en muchas áreas. Dios le pide en esta porción, le dice, ¿sabes qué, Jacob? Quiero que regreses a Betel. Quiero que vayas a Betel, y estando ahí, levántame un altar y acuérdate que hace un tiempo atrás pasaste en este lugar, pero no estabas en la condición que hoy estás. Hoy tienes ya un terreno, hoy tienes ya un lugar, hoy tienes ya algo especial donde Dios te ha bendecido, pero yo necesito que recuerdes. A veces Dios hace que recordemos parte de nuestra vida para que nosotros estemos conscientes de dónde nos sacó y caminemos bajito, mis hermanos, y nos mantengamos en la línea que Dios quiere. No sé, pero aquí pueden haber personas, y lo digo siempre con amor y respeto, que de repente cuando tiene un poquito más o siente que puede algo más, como que empieza a perder el piso, y eso no es correcto. Lo que vamos a hablar hoy acerca del origen del orden es que nosotros, al ordenar nuestra vida, es mantenernos en una línea. Estar en orden es saber que las cosas están en su lugar. Y si de repente algo se quiere salir de su lugar, del lugar que le corresponde en su corazón, hay que ordenarlo. Porque muchas veces nosotros dejamos que las cosas pasen y nos vamos acostumbrando a lo malo. Escúcheme bien, todos los que estamos aquí debemos de saber que hay cosas insignificantes que a veces pareciera ser que no debemos tener la iniciativa para sacarlo de nuestra vida, porque no lo dijo el pastor. Como por ejemplo, el pastor no dijo que tengo que ayunar esta semana. El pastor no dice que tenemos que orar a tal hora. Parece una locura, 4 de la mañana, ni lo mande Dios, Ichi. No está exagerando, es una exageración el pastor. Pero para muchos es tomar una iniciativa. Y esa iniciativa, ¿sabe cuándo empieza? Cuando hay una necesidad. Entonces no esperemos que haya una necesidad para que nos volvamos personas que tengamos iniciativa. Hoy vamos a recordar cómo a veces la costumbre
o costumbres que tenemos en nuestra vida se vuelven tan poderosas en nuestro corazón que no nos damos cuenta que nos vamos autodestruyendo por malas costumbres. Hay costumbres que son buenas y hay costumbres que son malas. Quiero definir primero lo que significa la palabra costumbre. Una costumbre es un hábito. Una costumbre es algo que tú practicas a menudo, que a veces no sabes cómo es que llegó a tu vida ese hábito o esa forma que tú haces siempre, pero es parte de ti. Escuche cómo lo encuentro en el diccionario. Un hábito es un modo habitual de obrar, de actuar, de proceder en lo establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos, que puede llegar a ser en algún punto de vida, escúcheme bien, a una fuerza, puede adquirir una fuerza en esa área que yo tengo. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son las costumbres que tú tienes en la vida? ¿Cuáles son las costumbres que tienes? Muchos dirán: levantarme temprano, hacer ejercicio, acostumbro visitar a no sé quién fin de semana, acostumbro ir a la iglesia. Y hay costumbres muy buenas, pero hay cosas a las que no solamente es una costumbre, sino que nos acostumbramos. Escúcheme bien y le voy a mencionar algunas cosas. Hay gente que probablemente no es casada y vive con la mujer con la que ha vivido, tiene años, perdónenme la redundancia, pero no son casados. Pero como nadie le ha dicho que para honrar a Dios uno tiene que vivir en orden, uno no toca ese tema. Porque dice uno, no, pues hay que pensarlo mejor. Si tengamos un problema después de muchos años, bueno, cada quien por su lado. Y le voy a repetir lo que siempre he dicho. A veces decimos, total, tú por tu lado, yo por el mío, y somos felices. Lo que no nos preguntamos, ¿y los hijos qué? ¿Y los chamaquitos qué? Porque Pacabala tiene como, bueno, no sé cuántos hijos tiene, pero hay unos chamaquitos que cómo se parece al tata y dice que no se quiere casar. O la mujer se convierte en la inalcanzable. Tiene como 15 chamaquitos, no quiere casarse. No estoy hablando con nadie de ustedes, simplemente es un ejemplo, ridículo aparentemente, pero eso es una costumbre, ya me acostumbré, está muy bien así. Y cuando nosotros queremos bendición, a veces la bendición llega, pero así como lo metieras en una bolsa sin fondo, así como llega y así se va. Ese es solamente un ejemplo. Nos acostumbramos a vivir así porque nadie nos lo dijo, porque desafortunadamente así me gusta vivir, porque no quiero tener un compromiso más allá. Un ejemplo, hay personas que nunca piden perdón, nunca. Y dicen, a mí me cuesta. Y se lo dice a veces el esposo a la esposa o la esposa al esposo. No sé si dije lo mismo, pero usted me comprenderá. Yo no pido perdón nunca, no puedo. Y a pesar de que conozca a Cristo, a pesar de que sirva a Dios, tiene años viviendo con esa costumbre, mala costumbre, lo cual está haciendo que su vida no esté ordenada, pero ni un segundo, ni un milímetro delante de Dios. Porque a pesar que tiene muchas cosas a favor, muchos dones, muchas habilidades, esta mala costumbre que se convierten en dioses en nuestra vida no permiten que nosotros avancemos. Repito, solamente estoy trastocando la introducción del tema, no me he metido a aguas profundas, pero es para que sepamos más o menos por qué cuando de repente más buscamos a Dios, Dios nos va incitando. Tienes que ordenar tu vida, tienes que perdonar en este caso. Tienes que acercarte, tienes que reconocer que a veces te equivocas. Hay personas que están acostumbrados a vivir una doble vida. Y vivir una doble vida va desgastándote, va drenándote. Ya no sabes cómo ser allá afuera o no sabes cómo ser aquí adentro. Y esa doble vida hace que la gente en algún momento, escúcheme bien, usted va a oír esto. Ese que está ahí, dicen esas personas, ese que está ahí nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. ¿Y sabes por qué piensa que lo sabe? Porque él no ha cambiado. Dime tú quién es la persona que dice, es que ese no va a cambiar. Y es porque él o ella no han cambiado. Se acostumbraron a vivir una doble vida, lo cual hace que al vivir de una manera tengan sus propios códigos, tengan sus propias expresiones. Y una de ellas es, no van a cambiar, nadie cambia. Es más, yo llego a la iglesia porque me siento bien, aparte me siento como en el Oxxo con clima, no venden nada, pero me siento rico, no me cobran nada y parece que es una costumbre. No te acostumbres a llevar una doble vida, no te acostumbres a perdonar o a no perdonar en este caso, no te acostumbres a no ser agradecido. ¿Sabías que hay gente que no es agradecida? A pesar de que le pasan las cosas, a pesar de que la gente hace algo por ellos,
Hay gente que piensa que merece que le ayuden, y está bien, en algún momento todos merecemos que nos echen la mano, pero tú y yo necesitamos ser agradecidos. Por lo menos mirar a los ojos a la que nos ayudó, al que nos apoyó, y decirle muchas gracias. Tal vez no siento hacer eso porque no tengo esa costumbre, porque no tengo ese hábito, porque probablemente papá y mamá nos adaptaron o nos acostumbraron también a que no diga nada. A quien tiene que obedecerme es a mí. Yo soy su padre y solamente a mí. Y eso es un error. Pero la vida nos va enseñando que cuando nosotros, repito, no tenemos costumbres correctas, nos va yendo mal y mal. Y a veces decimos, yo creo que eso del evangelio es mentira. Llegué a Cristo y nada que me va bien. Pero esas costumbres, escuche, pero esos pequeños dioses que tenemos, así lo estoy relacionando, no nos dejan. Hay gente que no sabe honrar, que no sabe no solo agradecer, sino que no sabe honrar las canas de la gente, no sabe honrar el trabajo, no valora las arrugas de mucha gente, que en este caso, en principio de cuentas, son gente mayor, no cede los lugares, ni siquiera saluda. Hoy he encontrado, hermanos, sin número de gente, un sinnúmero de gente que no saluda. Hermano, la casa del Rey Jesús debería ser alguien que salude, aprenda a saludar. Dile a tu vecino, yo creo que eso lo digo por ti, porque ve que entras y ni buenas tardes, buenos días. No, salude, hermano, a donde vaya. No, pero es que ese que está ahí nunca me saluda. No te preocupes, usted salude. Cuando llegue a un lugar, buenas noches. Y aunque haya gente que ni siquiera, como decía mi papá, algunos como el burro, ni las orejas mueve, no se preocupe. ¿Has escuchado esa frase? Papá me lo decía. Yo creo que por eso aprendí a saludar. Cuando me levantaba, aunque vivíamos en la misma casa, papá, buenos días, su beso, buenos días, papá, buenos días. Y cuando ya fui más grande y no lo quise hacer porque estaba yo enojado, no sé, me decía, hey, el burro por lo menos las orejas mueve. No entendí Sí lo entendí, hermano, sí lo entendí, ¿verdad? Pero yo nunca he visto un burro moviendo las orejas, no, pero lo que voy es que la entendí, ya no me lo volvió a decir. Entonces, hermano, usted cuando llegue salude, tenga la capacidad de saludar. ¿Sabía que saludar le puede salvar la vida? Escuché un testimonio, repito, esta es la introducción. Escuché un testimonio de un hombre que trabajaba en una carnicería impresionantemente grande. Y obviamente hay muchas personas que trabajan en las carnicerías. Y había un policía afuera de los que cuidaban las puertas, ¿no? Pero había mucha gente y en la cual algunos conocía, algunos no. Sin embargo, había uno que trabajaba en la cámara de refrigeración, que era la única persona, la única, dice el testimonio, que cuando llegaba saludaba y cuando se iba se despedía. Cuando llegaba saludaba, buenas tardes, Poli, ¿cómo está? Y cuando iba se despedía. Pasó el tiempo y en esta historia, que hasta donde entiendo fue real, en una de las ocasiones, una de las tantas ocasiones, el policía se dio cuenta que la persona que siempre se despedía después de irse del trabajo, el único que saludaba, ese día no había pasado. Y lo cual vio como algo raro. Tal vez pasó y no me di cuenta, tal vez en algún momento se fue y bueno, sucedió y no me saludó, salió bravo, dijéramos acá en Tuxtla, y no nos saludó, pero quedó con esa preocupación. Preguntó con algunas personas si había visto al señor fulano de tal, que por ahí, aunque no conocía su nombre, lo ubicaba. Pero ese hombre que trabajaba en la cámara de refrigeración se había desmayado trabajando dentro de esa cámara de congelamiento, congelada, ¿cómo llamarlo? Entonces ese hombre, policía, con su lámpara entró a checar si todo estaba bien, pero la preocupación más era que el hombre que lo había saludado, o que siempre lo saludaba, no lo saludó al despedirse o se despidió. Entonces entró y sin querer se dio cuenta que la cámara no estaba bien cerrada, a lo cual este hombre fue y abrió la puerta, y para sorpresa de él, a unos metros de distancia estaba el hombre tirado. Había tenido una crisis y en medio de esa crisis convulsionó y se había caído. El tiempo había pasado, él no sabía qué hacer porque obviamente él ya estaba frío. Lo sacó de ese lugar, empezó a darle los primeros auxilios, llamó a la policía, llamó a quien tenía que llamar, salió y gracias a Dios ese hombre recuperó la vida, o mejor dicho, se salvó. ¿Y sabes gracias a qué fue? A saludar y a despedirse. Por eso su modo te decía, saludar
o despedirse puede salvarte la vida. Dile a tu vecino, aprende por favor, por lo menos eso, si por lo menos eso aprendes hoy, ya no me doy por bien servida que veniste al culto. Amén, amén. No, que chamaquitos así, ve, es un moquito andando, ¿verdad? Pero todavía pasa así. No, enséñale que tiene que saludar, pero enséñaselo de verdad. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor en esta hora? Aleluya. Dios le dice a Jacob, ¿sabes qué, Jacob? Levántate y quiero que me acompañes, o mejor dicho, quiero que vayas a Betel. En ese lugar de Betel vas a construirme un altar y vas a hacer algo para que recuerdas que ese fue el lugar, y ahí algo va a pasar. Si no se lo dijo así, me llama la atención lo que sigue. Fíjese que el versículo número 2, este hombre no le dice, Dios no le había dicho que quitaran los ídolos o que quitaran los dioses. Pero repito, una persona que tiene una alta iniciativa, una persona que no solamente es un poquito más, sino que reconoce lo que Dios muchas veces está pidiendo, se atreve a decirle a su gente, ¿saben qué? Vamos a subir a hacer un altar. Nosotros como pueblo, nosotros como familia, mejor dicho, vamos a subir a hacer un altar a Dios. Pero yo les quiero pedir una cosa, le dice Jacob a su familia, a las personas con las que vivía. Dice el versículo 2, dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que haya entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Si usted se da cuenta, la pregunta, o mejor dicho, la expresión de Jacob es clara: quiten lo que nos sirve. Dios no le dijo, ¿sabes qué, Jacob? Quiero que le digas a tu gente que quite los dioses, porque por ahí estoy viendo que tienen dioses ajenos, y si se supone que me están sirviendo a mí, no pueden servir a Dios, señores. No, pero este hombre está tomando iniciativas que le van a traer bendición. Escúchame bien. Cuando las iniciativas son buenas, porque también hay gente que tiene iniciativas malas, gente que vio donde quedaron algunas cosas y dice, ¿por qué no en la noche entramos? Tomemos una iniciativa, vengamos a robar. Nadie ha visto esto, nadie ha visto aquello. No, hablo iniciativas correctas, iniciativas buenas que van a traer bendición. Y este hombre toma una iniciativa y dice, ¿sabe qué? Todas las personas que son de mi familia, los que trabajan conmigo, los que están en mi casa, es importante que quiten todos los dioses ajenos que hay en sus vidas, que limpien sus ropas, que se cambien, se muden sus vestidos, porque vamos a presentarnos ante Dios. ¿De qué te habla eso, mi hermano? ¿A qué crees que Dios nos va a llevar en esta enseñanza al decir estas palabras? Que muchas veces sin querer tenemos, si no dioses, pero sí acciones que representan más que Dios representa en nuestra vida, representan más acciones malas en nuestro corazón, y tenemos que quitarlas. Hay personas que dicen, uy, no sé quién tiene mal carácter, no sé quién es bien orgulloso. Yo te animo a que no veas a nadie más. Mírate a ti mismo en este momento y pregúntate, ¿qué cosas son las que tienes en el corazón? ¿No será que como Dios en tu corazón tienes el odio, el orgullo, la soberbia que aflora en tu vida? Si a mí no me habla, tampoco yo le hablo. Si no viene, no, yo no lo voy a hacer. Todos esos representan dioses. Y si no, dioses como pequeños dibujos o pequeñas estatuas, sí representan cosas que nos van a estorbar. En algún momento venimos a la iglesia y escúcheme, venimos a hacer un altar de adoración, venimos a hacer un altar de alabanza, pero mientras estamos alabando a Dios, también en nuestro corazón pueden haber ese tipo de dioses que nos están estorbando. Así que hoy quiero animarte a que te preguntes, ¿qué es lo que tienes que entregarle a Dios? ¿Cuál es ese Dios que tienes que entregarle? Dios con D minúsculo, obviamente, que no te está ayudando para poder avanzar, repito, en el camino. Mire, el versículo número 3 dice, levantémonos y subamos a Betel. Dios le está diciendo a Jacob lo que tiene que hacer, y Jacob ni tarde ni perezoso. Vamos a Betel y haré allí, está explicando, altar a Dios, al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. El versículo número 4 dice, así dieron a Jacob
todos los dioses ajenos que habían poder de ellos, y los zarcillos o los aretes que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que está junto a Siquem. Después de hacer eso, lo que vieron estos hombres fue el respaldo de Dios. Después de que Dios se glorifica en su vida y le da la gracia para decir esto a Jacob, la gente obedece. La gente estaba sensible para escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces esa sensibilidad depende, para muchos de nosotros como cristianos, de nuestro estado de ánimo. Si de repente venimos a la iglesia y estamos un poco molestos, hasta usamos palabras como que el pastor lo dijo por mí. Yo creo que el pastor ya le caí mal. Yo creo que mira, todo el tiempo me estuvo viendo, todo el tiempo como que me estuvo observando. Es una palabra, es una confrontación directa. Y para acabarle, el pastor no tiene gracia, ahora no lo hago. No sé cómo vengas hoy, pero tu sensibilidad no tiene que depender de tu enojo, no tiene que depender de tu molestia, no tiene que depender de tu estado de ánimo. Porque si tu estado de ánimo, repito, está a flor de piel, las palabras que Dios hable, válgase la expresión, van a retachar en tu corazón. Es como que te hubieras puesto una coraza, como que te hubieras puesto un chaleco antibalas. Y aunque Dios tiene poder, porque la palabra de Dios tiene poder, ¿cuántos dicen amén? En algún momento vamos a rechazar. Unos dicen, sí, recibo la palabra, pero el pastor lo dijo por mí. Y esa fusión no sirve, esa fusión no funciona, porque entonces estarás pensando que todo lo que se dijo es para ofenderte, cuando no es así. Entonces, cuando estos hombres, dice que estas personas entregaron los aretes, los arcillos, sacaron por ahí sus dioses, la Biblia dice que este hombre los enterró, los guardó, los dejó en un lugar, los sepultó en un lugar. Y entonces el versículo número 5 declara lo que Dios hizo. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor o a su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea que tuvieron su respaldo. Acuérdate que Jacob ha llegado a un lugar y él está, si no como extranjero, porque vive ya con sus parientes, no lo conocen mucho. Y para acabarla de completar, escúcheme bien, si usted analiza el capítulo 34, el cual no estamos leyendo, no leímos, en el capítulo 34 pasa algo muy delicado. Mire, no tendré la capacidad de leerle todo, pero se lo quiero contar rápidamente, por lo cual siento que Dios le dijo, estoy especulando, pero siento que Dios le dijo a Jacob, ¿sabes qué? Ve conmigo a Betel, o quiero que vayas a Betel, levántame un altar y quiero que te acuerdes que yo estuve contigo en el momento de angustia. Yo no sé si en ese momento Jacob también está angustiado, y lo debería de estar. Te digo por qué. Porque sus hijos han matado a un hombre que se pasó o abusó de su hija Dina. Escuche, este hombre llamado Jacob tiene varios hijos, 12 hijos. Y entre de esos hijos tiene una hija más, 13, que es Dina. Cuando llegan a cierto lugar, hay un hombre llamado Siquem que la ve. Escuche, hijo de un príncipe. Siquem lo ve, y este hombre abusa de Dina, la hija de Jacob. Y después de deshonrarla, dice la Biblia que él se da cuenta que está enamorado de ella, que su corazón quedó ligado a la vida de esta muchacha. Entonces él, queriendo congraciarse, habla con su padre y le dice: papá, quiero que me pidas a Dina. Yo abusé de ella, yo le falté el respeto, yo la violé, prácticamente le dice, pero quiero que me la pidas, quiero que la tomes por mujer. Hacen un encuentro con los padres de Dina, que en este caso es Jacob, sus hermanos, y le dice: nosotros sabemos que Siquem ha fallado, pero queremos pedirle que nos la des. Vamos a darte cualquier dote que necesites, con tal de que nos des a esa mujer. Y la historia narra que las familias, en este caso, dos de las tribus o dos de los hijos, se ponen como que muy accesibles. Simón y Leví le dicen: está bien, papá, le digamos que sí, total, no hay ningún problema, todos están de acuerdo. Pero lo que ellos hacen es decir: ¿saben qué? Tienen que circuncidarse todos los que son familiares de Siquem, todo su pueblo, bueno, para que seamos parte, porque vamos a aparentar. Y después de que se hacen la circuncisión, en el momento de más dolor, ¿sabe qué hace Simón y Leví?
entran con sus familias y matan a todas las personas de esa familia a filo de espada, a uno por uno. Era obvio que la gente no quería, no podía defenderse porque estaba con ese dolor en su cuerpo, y entonces asesinaron a todas las personas. A lo cual Jacob les reclama y dice: ¿por qué han hecho eso? ¿Por qué han desgraciado esta situación? Y los hijos le reclaman: ¿por qué trató a nuestra hermana como una ramera? ¿Por qué no la pidió? Y ahí se hace un conflicto bien serio y bien fuerte. Bueno, en ese tenor, en ese hilo de enseñanza, es que Dios le dice a Jacob: ¿sabes qué? Levántame un altar. No estás solo. Si estuve contigo en la angustia, también estaré contigo ahí. Pero yo creo que es porque Jacob no tuvo nada que ver con el asesinato de estos familiares. En el capítulo número 34, versículo número 25 dice, capítulo 34, 25: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas, asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo, al fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Y después de eso empieza el capítulo número 35, donde ahora Dios le dice: ve a Betel y te voy a enseñar que yo estoy contigo. Repito, solo estoy especulando, no sé si fue porque ahora este hombre tiene temor, está temeroso, pero él no tenía nada que ver. Y Dios le va a enseñar y a decirle: ¿sabes qué? Las cosas tienen que cambiar. Pero Jacob se le adelanta y le dice: por favor, todos los que van a subir conmigo, háganme el favor de entregarme sus dioses, de limpiarse, de sacar sus vestidos viejos y pónganse vestidos nuevos, porque vamos a ir a presentarnos delante de Dios. Eso, hermanos, es algo que la iglesia debería de saber. Es algo que nosotros deberíamos de intuir, hermanos. Si tú eres un líder, incluso no si eres un líder o un servidor, si eres alguien que viene a la casa de Dios, que al venir a la casa de Dios no solamente te cambies, aunque se ve usted muy bonito o muy guapo o muy lindo o muy bonita hermana con esa ropa que viene, la cual creo que prepara para venir a la casa del Señor, pero a más de tu ropa, lo cual no creo que está mal, es importante que también traigas limpio tu corazón. Porque venimos a ofrecer a Dios. Porque venimos a ofrecer a Dios. Alguien dirá: bueno, pastor, pero eso es de la época antigua. Lo que nos está contando es de la era de que no había ni canicas. Este es el tiempo nuevo. Bueno, si quieres un texto que hable de lo nuevo, quiero que vaya conmigo al libro de Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y en segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, nos daremos cuenta cómo es que Dios le interesa a todos de nosotros. Sé que habrás escuchado a más de una persona. Sé que habrás escuchado a más de un video donde te digan que a Dios lo que le interesa es lo de adentro. Pero escuche lo que dice el versículo 1. Segunda a los Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Lo puede repetir conmigo, por favor, el 7? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que quitarnos? Limpiémonos de, ¿qué dice? De toda contaminación, ¿de qué? De carne y de qué más. A ver, leamos fuerte, digámoslo fuerte. De carne, más fuerte, de carne. Ahora, ¿qué significa eso? Que lo que está dentro de nosotros,
que es tu espíritu, tiene que estar limpio, pero lo que está por fuera, que es la carne, también tiene que estar limpia. Así que jóvenes, no le demos más vuelta al asunto. No, pero es que yo estudié, pero es que yo para acá, pero es que a mí me enseñaron. La Biblia dice que cuando este hombre iba a ir a Betel para poder preparar un altar para Dios y reconocer que Dios lo había ayudado y lo va a seguir ayudando, dice la Biblia que le dijo: por favor, entrégueme los dioses que tiene. Y no solamente eso, límpiense, por favor, quítense su ropa sucia, pónganse una ropa limpia. Obvio, ahí no está hablando de una manera literal, pero metafóricamente quiero entender que lo que está hablando de una manera clara es que nuestra vida también, al presentarnos a Dios, hermano, que venga presentado como algo especial. Repito, te ves muy bien, mira las fotos cuando salen, ¿verdad? Bien elegante, tirando rostro, algunos su vestido, su ropa, hasta olor salen las fotos que tienen, ¿verdad? Pero hermano, que lo que más pueda oler de nosotros es el perfume de la santidad, cuando honramos al Dios Todopoderoso, porque sabemos que a través de eso Dios nos va a dar victorias. Vamos a dar un aplauso fuerte. Consagremos nuestra vida. Consagremos nuestra vida. Mire, estamos en una etapa donde ya no se habla de consagrarse, donde ya no se habla mucho de temor a Dios, donde no se habla mucho de santidad. Estoy consciente de esto. Esto parece un tema nuevo para muchos, pero la iglesia debe de haber una diferencia. Unos meses atrás, una persona nueva, era nueva en aquel entonces, me dijo: pastor, tengo un problema bien serio. Y me dijo, un problema muy delicado. Y yo no sé qué hacer. Me dice: la verdad, hermano, literalmente el mundo se le había venido encima en una cuestión familiar. Y entonces me dijo, me dijo este hermano: yo tengo un primo, me dice, pastor, tengo un primo que me está aconsejando porque me ha visto mal y me ha venido a ver, y no sé cómo lo habrá encontrado, pero me ha visto muy mal. Y me dice: no te preocupes, mira, vámonos a echar trago. Dice: le aclaro, pastor, mi primo es cristiano, me dijo. Mi primo es cristiano, y hasta donde sé, un buen cristiano, me dice. Me dice: no te preocupes, hay que sacarnos esto, vámonos. Eso sí, el domingo vámonos para nuestras iglesias, pero ahorita vámonos a quitar todo eso. Entonces él me está preguntando con los ojos así cuadrados, que quiere que yo le conteste si su primo está bien. Y yo le devolví la pregunta y le dije: ¿usted qué piensa? ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Qué piensa de su primo que le está diciendo: mamá? Me dice: pastor, pues yo creo que así no es. ¿Por qué? Le dije yo. ¿Por qué no? Si van a ir a echarse unos tragos, bueno, entre semana, total, pero el domingo va a irse a la iglesia. ¿Por qué cree usted que está mal? Me dice: porque no creo que Dios sea así. Pues yo no creo que funcione de esta manera. Yo creo que para Dios hay que vivir lo mejor que se pueda, hermano. Pero ¿para qué me está usted preguntando? Le digo: si ya metió usted la respuesta. Algunos, mientras estaba dando la explicación, decían, así como que parando el cuellito, ¿verdad? Pastor, ¿qué le dijo? ¿Que cómo es el asunto? Pues, o sea, si puedo pegarme un resbalón. No, un cocotazo te va a dar el Señor si te resbalás. Lo que necesitamos comprender es que, hermano, no podemos andar con una patita más larga que la otra, porque si andamos así, no vamos a llegar muy lejos. Amén. Fíjate, voy a decir, yo pensé que el pastor iba a decir otra cosa. No. Cada uno de los que estamos aquí sabemos, mire, intuimos por alguna cuestión espiritual. Yo se lo voy a decir: todos los que estamos aquí, cuando venimos a la iglesia, aunque no conozcamos Biblia, hoy ya conoces de ola, de forma, de preacademia, hoy ya eres un máster, como dicen por ahí. Pero cuando no conocías, tú sabías dentro de tu alma, tú intuías dentro de tu ser que con Dios no se juega. Por eso hay gente que está aquí hoy, cuando le predicaba antes o le decía: acérquese a Dios, y me decían: pastor, es que a mí no me gusta andar jugando con Dios. Yo le decía: pero ¿por qué? Es que yo sé que no ando bien. Es que yo sé que no ando bien y de repente me desubico, por no decir me destrampo, y ya no puedo. Y yo soy cristiano un día y me pierdo un mes, Señor. Yo no puedo, pastor. Pero ahora están acá y ellos saben, son los mejores cristianos que hay, mi hermano. Pero imagínate aquel cristiano que decía: vámonos, y me invitas unas cuantas a mí también, ¿verdad? Y luego el domingo hay que llegar. Yo decía: está mal. No mal, está re mal. No sé qué concepto tenga. Y yo creo con todo mi corazón que no le enseñan eso en la iglesia. Porque te dije en su momento, uno por simple intuición sabe
que al acercarse a Dios y al buscar a Dios tiene que haber una diferencia. Obvio que Jacob le está diciendo a su gente: écheme las cosas, por favor. Y después de que las han enterrado, hay un terror. No sé por qué usa la palabra terror, pero hay un miedo hacia la gente, o la gente hacia Dios, que cuando el pueblo va caminando, la Biblia dice que nadie se les acercó. ¿Por qué lo dice? Es muy probable, digo, que haya personas que estuvieran esperando a Jacob y su familia salir, porque sabía que habían hecho una matanza a unas cuadras antes de su casa, o antes de llegar a casa, antes del pueblo donde vivía. Y Dios empieza a dar su respaldo gracias a ese cambio, gracias a la obediencia, pero sobre todo a esa alta iniciativa que Jacob tenía dentro de su familia. El versículo número 6 dice: y llegó Jacob a Luz, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual se llamó Alon Bacut. Apareció otra vez Dios. Yo quiero que me ayude a leer este texto. ¿Qué dice? Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le dijo, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Míreme con atención. Hace un tiempo atrás, en unas historias anteriores, hay un ángel que lucha con Jacob. ¿Se acuerda de esa historia, verdad? Y la Biblia no nos da claridad y que nos diga, ¿sabes qué? ¿Era Dios o era un ángel? Aunque todos intuimos o creemos que era Dios. Pero acá ya no hay intuición. Acá ya no hay idea. ¿Será que fue este? Aquí, después de de Dios, mejor dicho, ver la actitud de Jacob y decir: ¿saben qué? Traiga todo esto malo. Esto no va a ir con nosotros. Vamos a ir, van a edificar, y levantan un lugar a Dios y le dice: Señor, aquí estuviste conmigo y yo sé que tú me vas a respaldar. Cuando termine de hacer eso, Dios se le aparece y le dice: ¿sabes? Sé que tu nombre es Jacob, pero ahora no debe de quedarte duda que tu nombre ya no será más Jacob. Ahora tu nombre es Israel, y así te voy a llamar. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Dios te va a bendecir, no solamente te bendice y te emociona: te voy a cambiar la vida, te voy a cambiar esto. No, Dios te lo vuelve a repetir. Dios te lo vuelve a repetir. Dios te lo vuelve a plasmar. Aunque en algún momento hayas venido y hayas dicho: creo que el pastor se emocionó y me dio una palabra, hoy te lo vuelvo a repetir. Hay un Dios todopoderoso que está bendiciendo la casa del Rey Jesús. Bendecirá tu familia, bendecirá tu hogar, bendecirá tu familia, bendecirá tu hogar, bendecirá tu familia, bendecirá tu hogar, y mucha gente va a ser bendecida. Dale un aplauso fuerte a ese Dios que tenemos. Por favor, alguien diga: gloria a Dios y a su nombre. Así que no te creas el cuento de que no. Yo creo que esa palabra que dio, porque a veces cuando cantamos, a veces he visto a mis hermanos aquí, a Magdiel, a Londas, declarar alguna palabra: Dios está con nosotros, y la creemos en nuestra alma. Pero de repente salimos y decimos: no, Dios no está con nosotros, Dios no está conmigo. Y nos volvemos, lejos de volvernos hombres de fe, nos volvemos seres racionales. Porque si Dios estuviera conmigo, entonces esto, entonces aquello. Incluso, hermano, se supone que Dios está con Jacob, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Por qué entonces permite que sus hijos pasen esos detalles? ¿Por qué entonces sus hijos esas acciones? Se supone que ellos vieron que cuando regresaron Dios estaba con ellos. Hermano, hay cosas que no sabemos. Y hay cosas que no me voy a meter en problema porque nunca las sabremos exactamente. Pero lo único que sí sabemos es que no es casualidad que el mismo Dios, o la misma persona, o el mismo personaje, o la misma acción, digámoslo así, que le hicieron a Jacob cuando le cambiaron el nombre, porque el ángel le dijo: ¿cómo te llamas? ¿Te acuerdas cuando Jacob lucha con el ángel? Y dice la Biblia que lo descoyuntó. Y después de eso le dice: sabes que tu nombre no será más Jacob, tu nombre es ahora Israel. Después de que ahora este hombre está tomando esas actitudes, ahora Dios le dice una vez más: te quiero reiterar algo, tu nombre ya no va a ser Jacob,
Tu nombre ahora es Israel. Hermanos, ¿de qué dependió todo eso? No de solamente una obediencia, sino de una alta iniciativa. Quiero ponerte dos ejemplos y con esto ir terminando esta enseñanza. Escúchame bien. En la Biblia encontramos en Daniel capítulo 1 versículo 8, bueno, desde los primeros versículos, cómo Daniel y los jóvenes hebreos son llevados a Babilonia. Escuche bien, ellos estaban en un lugar donde buscaban, donde servían a Dios, pero fueron llevados a Babilonia. Escúcheme. Y estando en ese lugar, hay algo que empieza a pasar, y es que el rey empieza a cambiarles todo. Les empieza a cambiar su idioma, les empieza a poner una dieta diferente y les pide que alaben y adoren a otros dioses también. De repente hay como restricciones para que no ore Daniel. Pero hay una cosa que dice el capítulo 1 versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Él pidió y le dijo a la gente encargada: no me traigan esta comida, por favor. No quiero contaminarme con la comida del rey. No era una comida mala, era la comida del rey. Pero para Daniel, escuche, y su alta iniciativa dijo: yo quiero honrar a Dios. Y aunque repito, yo no creo que haya sido una comida contaminada, ella dijo: yo no quiero contaminarme con lo que hacen aquí. Por eso, denos a comer verduras, denos a comer legumbres, y en vez del vino del rey, tráiganos agua. No vamos a comer otra cosa. A lo cual el jefe de esa gente que estaba con él dijo: no puedo traerte eso, porque después de unos meses los van a llevar ante el rey, y si te ven a ti y a tus amigos más delgados y no robustos porque no comieron la comida del rey, entonces a mí me van a matar. Yo no puedo hacer esto. Daniel sabiamente le dijo: prueba con nosotros unas semanas y tú decides. Prueba con nosotros un tiempo y tú decides. Así que la comida que llevaban del rey, que me imagino que era espléndida, era riquísima, se la llevaban a la gente, ellos no lo comían porque decían: no me quiero contaminar. La pregunta es: ¿en qué momento Dios se lo pidió? En ningún momento. Por eso la Biblia dice que Daniel propuso. Él propuso. Él tuvo iniciativas. Todos lo hacen. Todos viven mal. Todos andan pecando. Todos andan con una paita más larga. Todos van a servir así, como que de repente quieren congraciarse con el pastor. Pero yo no, yo voy a agradar a Dios. Esa iniciativa hizo que Daniel y sus amigos, escúcheme bien, y sus hermanos hebreos, cuando se presentaron delante del rey, en ese caso, dice la Biblia que pareció no solamente más robusto que todos los demás, sino que los encontró 10 veces más sabios que todos los que estaban en el reino. ¿Y sabes por qué es eso? Porque Dios honra a los que le honran. Por eso, cuando se trate de ordenar áreas de tu vida, no diga: lo voy a hacer por la iglesia, lo voy a hacer porque el pastor. No, Señor. Lo que tenemos que hacer es para honrar a aquel que nos ha dado la vida, que nos ha dado su misericordia, que nos ha dado su perdón, que nos ha dado su gracia, que nos ha dado su amor, que nos ha dado su ayuda, que nos ha bendecido, que nos ha consolado, que nos ha formado, que nos está ayudando. Dale un aplauso fuerte. De eso se trata, hermano. No lo haga por nosotros. Por eso la vez pasada les dije de alguien que me dijo: no, es que usted quiere que me case. Le dije: momento. La cosa es calmada, dijera alguien, ¿no? No haga lo que yo le digo. No, yo solamente estoy enseñando lo que la Biblia dice, hasta ahí. Yo no puedo ir con una pistola: cásate. No, para que después estén divorciando. No. Pero hay gente que lo agarra así como: es que el pastor. No, yo no soy su salvador, mi hermano. Y se lo digo porque quiero que quede claro en esta congregación. Nosotros sabemos que hay orden, pero no va a ser un orden que yo te voy a imponer. Es un orden que tú tienes que distinguir en tu corazón. Y repito: pero es que, pastor, no lo distingo. Entonces no te preocupes, porque se entiende que Dios no te lo está diciendo, Dios no te lo está pidiendo. Tal vez a otros se lo pide, a ti tal vez no. ¿Por qué? No lo sé, mi hermano. Pero una cosa sé: cuando alguien tiene un encuentro con Dios, algo en nuestra vida, escúcheme, no sé cómo pasa eso, pero tú sabes que cuando Dios toca a alguien, algo empieza a pasar. El que venía todo sin ganas, sin ánimo, empieza a ver la iglesia no como un día
es que como nunca salía de mi casa y ahora por lo menos al culto voy, me pega el aire, voy temprano, me despierto y es como un tiempo para salir a pasear. Hermano, cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios toca tu vida, la palabra empieza a confrontar tu alma, te empiezas a sentir como incómodo, pero sabes que es por tu bien, empiezas a percibir algo y dices: Señor, sin duda alguna tú tienes algo para mi vida. Por eso, escúchame, valora. Me encanta un texto que te lo voy a buscar, no recuerdo si está en Mateo o Lucas, pero está en el capítulo 4. Dios mío, ayúdame que yo lo encuentre rápido, Señor. Y que nos enseña que así como el grano, ese es capítulo 4 de Marcos, capítulo 4, versículo número 26. Alguien dirá: no tiene nada que ver con la palabra. Claro que tiene mucho que ver. Marcos capítulo 4, versículo 26 dice: decía además Jesús, así es el reino de Dios. Diga conmigo: reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, echa semilla en la tierra y duerme, ¿y qué dice? Y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Escuche, nosotros podemos científicamente saber cómo es que uno siembra el grano en la tierra, y después el grano lo que hace es germinar y no sé cuántas cosas, pero realmente, hermano, eso es un milagro. Imagínate cómo es posible que unas cuantas semillitas que tú pongas, los siembras ahí, le echas agua, ¿qué pasa ahí? No sabemos exactamente, y de repente empieza a salir una hierbita por ahí, y por ahí empieza a salir no sé qué cosa, y empieza a crecer y a crecer. Dios dice: así es la palabra. La palabra cuando llega, y por eso en el momento de la oración decía: Señor, declaramos que aquí es tierra fértil, porque cuando la palabra cae como una semilla, tú no te das cuenta que la palabra está ahí. Hasta de repente te agarró medio el sueño, pero de repente te levantaste y recibiste una palabra. No sabes que está ahí, como cuando la gente no sabe que hay una semilla sembrada. Entonces llega un momento cuando uno va a su trabajo y anda por ahí, y de repente donde uno anda, recuerda uno una palabra, ves a alguien, algo te inspira y dice: no, yo escuché, yo pensé, yo creí y yo me di cuenta, y empiezas a ser confrontado. De repente tú que andabas pensando en cosas muy malas, te encuentras en tu trabajo, donde estás en tu carro, donde quiera, y dices: una palabra vino a mi vida. ¿Sabes por qué? Porque la semilla empezó a germinar y a germinar, y vienes a la iglesia y se vuelve a tocar la palabra, y la palabra se sigue regando, se sigue germinando, y aunque parece que le echa más tierra, se vuelve a abrir y vuelve a germinar, porque hay un poder glorioso en la palabra. Por eso cuando venimos a la casa del Rey Jesús, prepárate, porque la palabra te va a confrontar, te va a inspirar, va a tocar tu corazón. Es como martillo que quebranta la piedra y hace que la tierra vuelva a florecer. Bendito sea el nombre del Señor, que tenemos a un Dios todopoderoso que nos habla, que nos ama y que quiere vernos diferente. Alguien diga: gloria a Dios. Por eso Dios le dice a este hombre: sabes, yo soy Dios, y tú ya no vas a ser Jacob, ahora tú eres Israel, porque peleaste con Dios y prevaleciste. Por eso, mi hermano, si tú estás en esta mañana, y puedes decirle a Dios: Señor, yo me considero que no tengo iniciativa, me tienen que decir las cosas. Está bien, tampoco te voy a decir: tú que no tienes, no sirves para nada. No, escúchame. Esto parece una broma, pero no lo es. Tú le puedes decir a Dios: Señor, yo a veces tengo que esperar, soy un poco más lento para la ira y grande misericordia, y a veces tengo que esperar lo que me dicen, pero de hoy en adelante lo que me digan lo voy a hacer correctamente, porque es para ti. Yo tal vez no tengo iniciativa, está bien, pero si alguien me dice, lo voy a hacer. Le voy a abrir mi corazón en un minuto. A veces en nuestras vidas espirituales pasamos como baches. Cuando hablo de un bache, no hablo de pecados, o no hablo de que no quiero a la iglesia o nada de eso, no. Donde uno no sabe hacia dónde dirigirse, qué más viene.
usted ve que dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que viene este tema, que ahora la enseñanza, la serie. Pero llegó un momento en el que yo decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Y yo veía que mi esposa que iba para acá, que iba para allá, que vamos a llevar comida a los migrantes. Y entonces yo, como no tenía algo enfocado a lo que tenía que hacer, no sé si fue una especie de prueba, no sé cómo llamarlo, usted tendrá la mejor opinión, espero sea una opinión buena. ¿Sabe qué fue lo que dije? Si yo no tengo algo específico para hacer, voy a apoyar a mi esposa. Y le dije, mira mamita, ven un poquito, yo quiero que me diga todo lo que tienes que hacer y tú dime y yo te voy a apoyar. Yo te voy a apoyar, que vamos a ir por acá, que vamos a ir por allá, porque yo ahorita no tengo como una idea clara de lo que tengo que hacer. Pero no porque no la tenga, ya no voy a tener iniciativa. O otra, me voy a poner a competir con ella. Es que yo dije a los hermanos que no vamos a ir para orar. No, ese día no. Ese día vamos a ir vamos a hacer bautizos, ¿verdad? Porque quiero bautizar. Eso sería molestar lo que otros hacen. ¿Y te das cuenta que así pasa a veces? Hay gente que quiere venir a la iglesia, pero hay que se levanta. No, yo quiero ir a ver a mi papá. Nunca lo ve, ni el día del padre fue, pero hoy siento de Dios. Vamos, no, es ahorita o es nunca. Oh, Señor amado. Vamos a la iglesia y yo, no, tengo que estudiar, no tengo algo que está, ay Señor, no se me queda, soy cabeza de chorlito. Tengo que estudiar, ¿verdad? Para que Dios me abra este cerebro. O la mujer, vamos a la iglesia, tengo que lavar, se ve que viene el huracán, tengo que lavar la ropa para ver si la cuelgo y se lo llevo y me compra algo aunque sea nuevo. Hermano, por favor, ya le caí a algunas hermanas, por favor hermano, si lo ve lavando, dígale, viejita, no laves, por favor, nombre sea de Dios. Entonces nosotros tenemos que reconocer que cuando nosotros le decimos, hermano, sus hijitos o lo sacan, no es por otra cosa. Vive Dios que no es así. No nos fastidia. Si aquí la bendición es que si no ganamos a la gente, los hacemos en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero de que se llena la casa del Rey Jesús, se llena. Pero escúcheme. Es importante saber que esos pequeñitos, obvio, son inquietos, están aprendiendo, pero tú lo aguantas. El que está al lado, no sé. Por eso el que está al lado te hace ¿sabe qué te está diciendo? Sácalo, tujito, por favor, échame la mano. Ay, se vomitó en mi zapato. A mí me encanta andar todo acedo. Entonces nosotros se tenía que decir y se dijo, ¿sale? Entonces yo creo que es importante que cada uno de nosotros hasta calor me dio, hermano. Pero no te olvides, hermano, que así pasa. ¿Y por qué? Porque no sabes tú en qué momento la palabra llegó a su corazón y ahí quedó. Por eso cuando te digo, hermano, ¿qué aprendiste? Dile a tu vecino. Parece que es un juego de palabras, o parece que pastor, como que, ¿por qué no termina y ya nos vamos? Porque este cuate le gusta andar perdiendo tiempo. No, si supieras que eso es ganar tiempo. Porque aunque hay gente que no lo dice, porque algunos se puede acercar. Fíjate que para mí la palabra se desplaya bien bonito. El otro dice, ay, qué bueno, a mí no se me quedó nada. Aunque diga eso, escúcheme bien, hay gente que sí se le quedó, pero no sabe cómo decirlo. Tal vez hay gente que dice, tengo dioses ajenos, sí, y sí me había dado cuenta, pero no los he querido quitar. Y el pastor dijo algo, que a veces no tenemos la gracia para pedirlo. Y es cierto, mi hermano. Una ocasión nos invitaron a una casa y nos dijeron, pastor, venga. Llegamos y me dice, ¿sabe qué? Por favor, pastor, aquí la hermana, una líder, aquí esta casa es una iglesia, acá y que para allá, y tiene imágenes, y la hermana quiere que rompan todo esto que está, que es del diablo. Y empezó a decirme, ¿verdad? Y la hermana junto con su esposa dice, sí, pastor, rómpalos, pero a mí yo no lo puedo romper porque no me da mi corazón, me dijo. Entonces yo le dije, hermanitos, sentémonos un ratito, aleluya. Y les abrí la palabra. Le dije, hermana, no se preocupe por este momento, pero quiero decirle algo. Antes de salir de esta repisa, esta imagen, tiene que salir de su corazón. Porque si no sale de su corazón, aunque salga de esta repisa, no se logró nada. Por eso escúcheme bien, como líder, usted y yo no podemos decir, haga esto o aquello. Sí, darle un consejo. Y les he dicho más de una vez, cuando haya detalles matrimoniales, aguas.
aguas. Pero es que la vez pasada yo lo vi que usted aconsejó esto, pero no es lo mismo. Pueden haber dos matrimonios igualitos, la misma cantidad de hijos, la misma familia, la misma todo, pero no son los problemas iguales. Para empezar, no tienen las mismas suegras. Porque aunque usted no lo crea, a veces influyen muchos factores. El que entendió, entendió, ¿no? Entonces yo creo que es importante que cada situación sea diferente. El carácter de uno es diferente. Este se queda más callado, este habla más. Y aunque así lo tratemos igual, la consejera va a ser diferente. Por eso nosotros tenemos que aprender. Dios le dice a Jacob: ya no te vas a llamar así. ¿Te acuerdas de eso, Jacob? Yo creo, aunque la Biblia no lo dice, que Jacob se alegró al poder escuchar que Dios le decía que ya no se iba a llamar así. Apareció otra vez, versículo 9, Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo, no solamente le dijo tu nombre está bonito ahora, le dijo: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Tú vas a ser una tierra bendita. Porque había visto en él algo especial, y lo había visto, hermano, a pesar de muchas cosas. Porque no simple y sencillamente porque ya estaba entre los planes, Dios lo iba a bendecir. Es porque también tuvo una iniciativa en el corazón. Hoy te di un secreto a voces. Si no sabes qué hacer, no te preocupes. Pero si algo te mandan a hacer, di: lo voy a hacer para Dios. Pero pastor, lo que me mandaron a limpiar fueron los baños. No le importa. Lava los baños como que la gente quisiera un día comerse una torta en ese lugar, porque huele riquísimo ese lugar. Aunque suene una grosería, hazlo para el Dios Todopoderoso. Te toca barrer el templo, te toca limpiar el lugar. Las veces que he tenido que barrer, Señor, así como limpio tu casa, así limpia mi corazón, Señor. Porque hay ocasiones que la gente nada más barre donde mira a su no sé quién, dicen por ahí, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Entonces uno viene y hay que levantar las alfombras, hermanas. Hay que levantar la cortina. No que ahí lo meten todo. No, así ha de estar su corazón también. Por eso es que no prospera, no sale adelante, ¿verdad? ¿Seré yo maestro? No lo sé, pero si lo haces así, tené cuidado. Porque cuando tú limpies algo, arregla lo que sea para Dios, que Dios está viendo una iniciativa en tu corazón. Dale un aplauso a ese Dios todopoderoso. Esta es una mañana de confrontación. Esta es una mañana de bendición. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y dile: Señor, esa palabra es para mí. Tomo esa palabra, bendigo tu nombre, Señor, porque sé que Dios tiene algo para nuestra vida. Alguien diga: gloria a Dios. Dice el versículo 12: y la tierra que he dado a Abraham e Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación. Era un sacrificio líquido, vino podían poner ahí, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. ¿Cuál es tu Betel? ¿Cuál es el lugar donde Dios ha hablado a ti? Algunos puede ser que su Betel sea la iglesia, el lugar donde Dios me habló, donde Dios me restauró, donde Dios me bendijo, en una campaña, o como mi madre en un cuarto. No sé si se los he comentado, pero ella, empecé a ver a cierta edad que yo tenía, más lúcido, más entendido, no sé cómo llamarlo, que ella en el cuarto donde estábamos, no teníamos una puerta como tal, sino una cortina. En las noches agarraba su Biblia, cosa que antes no hacía. No éramos cristianos. Tenía, no sé, ay Señor, 17 años tal vez. Y yo la veía que se metía ahí al cuartito y agarraba la Biblia, y empezaba a cambiar actitudes, ¿verdad? Formas. Después de mucho tiempo supe que ella le entregó su corazón a Cristo en un cuarto de la casita. Qué curioso, ¿verdad? Muchos esperan una campaña, un evento,
un lugar de mucha euforia, ruido, y no está mal, me gustan las campañas, son alegres, son de mucha bendición. Pero hay ocasiones donde no están los grandes estruendos, los grandes fuegos, sino hay un silbo delicado y apacible donde Dios te va a hablar. Bendice tu Betel, el lugar donde estabas, el lugar donde Dios te tuvo. Cada que pases ahí o vengas a la iglesia del Señor, aquí tú me sanaste el alma, aquí tú restauraste mi matrimonio. Si estás en tu cuarto, en tu casa, en la iglesia, donde sea, Señor, gracias porque aquí tú hiciste algo en mi vida, y recordarlo te hará bien. Solo te digo esto, no será fácil, pero sí lo vas a lograr.